Zoom. Disculpen las fallas técnicas, no lo teníamos contemplado. Confirmemos primero si quieres, si tienen buen audio en este momento. ¿Te parece, Juan? Listo. Desde acá me dicen que sí, que en este momento ya, Ah, ya están escuchando bien, doctora. perfecto, perfecto. Pensé que yo estuviera muy bajito, mil disculpas. Bueno, les decía que para mí era muy importante y les agradecía mucho este espacio en invitarme a dar esta charla, porque lo que estaba visto. Eh, un momento que ya no dejé de escucharlo un momento. Listo, doctora. O que tienen un PCI menor de 15 aumentaron del 60 al 76% y aquellos que requieren el uso de esteroides de manera recurrente, que es cuando se ponen más enfermos, disminuyó de un 17 a un 10%. Y vamos en esta parte que es muy importante que este tipo de estrategias lo que determinan es que trabajando en equipo tenemos mejores resultados. Un poco lo que nosotros entendimos con esto, esto lo hemos entendido nosotros hace mucho tiempo y hace 11 años venimos trabajando en una clínica de enfermedad inflamatoria en la Fundación Hospital de la Misericordia, pues, en cabeza del doctor Sarmiento y la doctora Mora. Ahora con esto de la pandemia, lo que hicimos fue trasladarla a un grupo de estudio y tenemos en este momento 65 miembros en el chat de WhatsApp que se reúnen con nosotros cada una vez al mes a revisar casos clínicos. También creamos un grupo de estudio a nivel del Colgan, que son grupos multidisciplinarios, donde también ustedes, por supuesto, están invitados a estar porque tenemos pediatras que nos acompañan y que nos dan ese punto de vista de todo lo que significa el manejo integral del paciente más allá de solamente su enfermedad. Y esto parece como uno vaya a la cima y dice manejarlos bien, que tengan mejor remisión, que yo esté pendiente de su calidad de vida, que yo esté pendiente de que reciban los medicamentos de manera regular. Yo esto como que parece, allá, un paisaje muy lindo, pero absolutamente lejano. Yo quiero invitarlos a que no, a que nosotros nos veamos en la cima de ese paso, porque eso es lo que pasa, cuando uno se ve en la cima de la meta, allá llega. Entonces, los quiero invitar a que ustedes hagan parte
de lo que nosotros queremos lograr, y es que estos niños tengan el mejor manejo. Y desde el punto de vista pediátrico, ¿ustedes cómo nos pueden ayudar? El primer reto que tenemos es que hagamos un diagnóstico temprano. Les voy a explicar una cosa muy sencillita de la enfermedad, de lo que significa la enfermedad inflamatoria, para explicarles cómo ustedes pueden hacer para hacer un diagnóstico temprano. La enfermedad inflamatoria ha cambiado en el tiempo y específicamente en pediatría. Antes se hablaba, por ejemplo, de enfermedad de colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn y colitis indeterminada. Ahora que hemos estudiado, que sabemos tanto, sabemos tanto, no nos falta mucho por saber, pero que hemos logrado estudiar más en niños, nos damos cuenta de que la presentación es muy diferente con relación a la de los adultos. Entonces ahora, además de esos fenotipos, tenemos la colitis ulcerativa típica, la colitis Crohn, y digamos constituye como un espectro ya de 5 fenotipos asociados a la enfermedad de Crohn, a la colitis indeterminada y a la colitis ulcerativa típica. Son diagnósticos crónicos, comprometen desde la boca hasta el ano la enfermedad de Crohn. En la colitis ulcerativa es predominantemente el colon, pero tienen manifestaciones extradigestivas, como por ejemplo la colanitis esclerosante. Entonces, es una enfermedad, digámoslo, sistémica. Es importante, sí, y fíjense que más allá del número total de personas, ha aumentado la presentación de 17.000 a 93.000 diagnósticos por año en Estados Unidos, con costos que van mucho más allá de lo que nosotros hemos calculado. ¿Por qué es importante en pediatría? Porque de todos estos enfermos de los que estamos hablando, más o menos un 25% se diagnostican antes de los 20 años, un 4% antes de los 5, un 18% antes de los 10, y ojo que este 18% que se diagnostica antes de los 10 años son los niños que pueden tener enfermedades monogénicas hasta en un 15%, es decir, desórdenes genéticos que van a determinar un curso muy tórpido y que a veces, por ejemplo, el tratamiento no es el de la enfermedad inflamatoria. Un déficit de interleucina 10 requiere, por ejemplo, trasplante de médula ósea. Entonces es otro un espectro más severo de la enfermedad. La mayor frecuencia, seguro, para nosotros sigue siendo la edad de la adolescencia, pero estamos diagnosticando niños muy tempranos. Hemos tenido niños con diagnósticos a los 4 y 5 meses de edad, que empiezan con diarrea y luego hacen fístulas perianales, con colectomías al año y medio de edad. Y lo más grave es que la incidencia va en aumento como un grupo importante de las enfermedades autoinmunes. Esto es pues como la mayoría de donde se tienen registros importantes. Fíjense que la mayoría de los países en enfermedad de Crohn muestran un ascenso, y esto también en colitis ulcerativa. En Colombia, ¿qué sabemos? La última encuesta es del 2012, muy poquitos pacientes, 67 pacientes, en donde el 30% estaban en el Hospital de la Misericordia, la mitad eran colitis ulcerativa, un poquito más, y luego enfermedad de Crohn, un 8% indeterminado. Pero esta era la frecuencia de presentación, por ejemplo, en la Misericordia. Fíjense la diferencia entre el 2001, que se diagnosticaba uno por año, al 2016, donde diagnosticamos 7, y en este momento es aún mucho más. Parte de esto nos llevó en este momento a desarrollar el Registro Único Nacional, que está en curso a través del Colegio Colombiano de Gastroenterología y Hepatología y Nutrición Pediátrica. Que es grave que no tenemos una etiología que atacar, es decir, nosotros no tenemos un solo factor que determine la enfermedad y que podamos de alguna manera prevenir su aparición. Tiene factores genéticos, tiene que ver con la respuesta inflamatoria en el epitelio intestinal, los factores ambientales, el sistema inmune, la microbiota, pacientes que migran a regiones, a países donde hay alta incidencia, aumentan la presentación en las nuevas generaciones, y tiene que ver con todo esto, ¿no? Yo tengo un factor de respuesta inmune y tengo una exposición ambiental. ¿Cómo respondo yo? Pues claro, está determinado por mi base genética, pero también, por ejemplo, por el microbioma que tengo. Entonces, la microbiota que nosotros tenemos tiene, pues, digamos que de una manera muy simplista, una visión muy simplista, un perfil proinflamatorio o un perfil antiinflamatorio, y esto tiene que ver un poco con el tipo de alimentación, con los antibióticos que se han utilizado, y ese conjunto de cosas determina cuál va a ser genéticos, microbiota y alimentación, por ejemplo, exposición a cigarrillo, tabaco, determina alcohol, determina el tipo de respuesta inmune de la mucosa, y si es regulado, vamos a tener una homeostasis y vamos a estar bien, vamos a protegernos de las infecciones, vamos a permitir el paso de nutrientes, pero si no hay una adecuada regulación, vamos a tener enfermedad inflamatoria. Si la enfermedad inflamatoria tiene un problema,
y es que no siempre es la misma. Yo ya les decía que en el inicio temprano teníamos un componente genético muy importante y a medida que el niño crece, tienen que ver más los factores ambientales. Entonces, dependiendo del momento en que nosotros diagnosticamos, tenemos que buscar o enfermedades monogénicas o inmunodeficiencias asociadas en los niños menores de 10 años o ver cómo impactamos también en los factores ambientales que se ha visto cada vez más, por ejemplo, la importancia de la parte nutricional. Ya les voy a contar cómo. ¿Por qué es más compleja en pediatría? Primero porque tenemos más Crohn y eso quiere decir que tiene más riesgo de fístulas, estenosis y compromiso de todo el tracto gastrointestinal, además de compromiso de talla, que a diferencia de los adultos, que el 15 o 20% son pancolitis, el 70-80% de nuestras colitis ulcerativas son pancolitis, el 75% de los niños con Crohn requieren cirugía. Cuando, fíjense, por ejemplo, a los 30 años, el riesgo de tener una cirugía, cuando hay pacientes que tienen enfermedad inflamatoria, que tienen riesgo, que tienen enfermedad inflamatoria a los 30 años, el 48% eh, de los que iniciaron en edad, de los que iniciaron en edad pediátrica han requerido una cirugía a los 30 años, mientras que los que le inició después de los 18 años, cuando tienen 30 años, solamente el 14% han requerido cirugía, con el problema de que el 73% tienen recaída endoscópica al siguiente año y hasta el 55% en los próximos 5 años. Es una evolución muy compleja. ¿Y qué pasa cuando nosotros no diagnosticamos temprano? Pues primero es un factor de mal pronóstico, los niños tienen más retraso del desarrollo, tienen una enfermedad que es más extensa, tienen menor respuesta a tratamiento, requieren más cirugía y la calidad de vida está más complicada. Y tiene que ver un poco con esto, que al inicio de la enfermedad hay un proceso inflamatorio muy importante, pero en la medida que aumenta, que progresa el tiempo, hay más estenosis, hay más fístulas y esto requiere más intervenciones quirúrgicas. Este es un estudio muy lindo donde comparan la tasa de complicaciones entre los niños que se diagnostican a los 4 meses de inicio de síntomas versus el Q4 que se diagnostica a los 26 meses. Fíjense que de manera estadísticamente significativa, todas las complicaciones de enfermedad perianal, estenosis y cirugía son más frecuentes en el grupo de diagnóstico tardío. Estas son las tasas de complicaciones en la medida que pasa el tiempo en relación a los síntomas. Al inicio de los síntomas, los niños tienen más complicaciones. ¿Y qué hace que se demoren en diagnosticarlo? Primero, que los pacientes se demoren en consultar. Pero la primera cosa es, digamos, el tiempo de derivación. Y esto es a lo que queremos impactar, que ustedes conozcan la enfermedad inflamatoria, que sepan cuándo sospecharla, para que ese intervalo 2, que es el momento en el que el niño les consulta a ustedes o al médico familiar y debería ser remitido, cuando eso no, cuando consulta y no se da, ahí tenemos una complicación. Y fíjense que estas intervenciones de sensibilización, de estudio, de grupos multidisciplinarios cambian el tiempo de diagnóstico. Esto es un estudio en Italia de cuánto tiempo se demoraban en diagnosticar en meses desde el inicio de los síntomas y cómo haciendo estos programas de educación los tiempos bajan de manera estadísticamente significativa, tanto para el Crohn como para la colitis ulcerativa. Y en relación a los criterios, pues esto está muy estudiado y muy estandarizado, que cuando debemos pensar en enfermedad inflamatoria. Entonces, para ustedes, ¿qué les debe quedar? Que cuando un niño consulte con síntomas, por ejemplo, diarrea más de 14 días, que tenga sangre, rectorragia, que haya perdido peso asociado a esta diarrea, que tenga talla baja o retraso en el desarrollo puberal, ojo que no solamente la talla, sino el retraso en el desarrollo puberal o dolor abdominal persistente más de 14 días, que es ese dolor intenso, ese dolor que no es que me llevo 4, que me duele un poquito y me pasa y me dura un minuto, no, sino es ese dolor que lo despierta en la noche, es ese dolor que le impide ir al colegio, es el niño que tiene que por dolor consultar múltiples veces a urgencias o consultar veces en los 14 días donde pues no sale, yo pienso más o menos, o sea, está todo el tiempo consultando por un dolor muy limitante. Si ustedes estudian, pues digamos que el estudio y digamos que el examen físico del niño pues siempre es completo y en relación a signos perianales, por ejemplo, hay niños que tienen pues skin tags, que son, no me parece que son plicomas, que son pliegues redundantes, inflamados, que se vea eritema perianal. Todas estas cosas deben hacerles pensar que puede ser una enfermedad de Crohn.
Es muy importante que no se deben retrasar la remisión al gastropediatra cuando uno tiene estos signos y estos síntomas de alarma esperando el reporte de los exámenes. Pero yo quiero poner a su disposición cosas que para nosotros son muy valiosas y que estaría buenísimo cuando llegue el niño ya lo tengan. Es decir, no es que yo hasta que no me llegue el resultado y vea que tiene la BCG o la PCR aumentada o la calprotectina elevada, ahí se lo mando al gastropediatra. No, sino que ustedes ven los signos y síntomas de alarma, yo lo mando porque este niño seguro que necesita un estudio endoscópico porque finalmente es una enfermedad que se diagnostica desde la sintomatología y la endoscopia y la histología, además del resto de exámenes, pero es muy importante en los niños ver si tienen reactantes de fase aguda elevados y además ver, por ejemplo, que tengan anemia y ustedes pueden pedir la calprotectina fecal es un examen que ya se hace en el país, lamentablemente es no post, pero en el MIPRES ustedes lo pueden poner en procedimientos y es un examen que les autorizan y nos da una idea, siendo un producto de degradación de los neutrófilos, de qué grado de inflamación puede tener un niño. Este es los invito a esta página, esto no es nuestro, es una iniciativa de la Asociación Española de Pediatría, de cuándo debería un pediatra pensar o tener los signos de alarma, que es básicamente lo que hemos estado hablando, para remitir a un niño al gastropediatra. Y dice, mire, usted lo puede clasificar como en 3 grados, una sospecha elevada, una sospecha inmediata y una sospecha baja. Los que han rotado, por ejemplo, conmigo, tienen mi teléfono y yo siempre les digo cuando están en la rotación, cuando ustedes tengan alguna duda, alguna pregunta, llámenme, pónganme un mensaje, pues a veces si yo estoy ocupando les podré contestar inmediatamente, pero en esto sí que se vuelve súper importante que haya una comunicación directa, y fíjense que lo dicen ellos, no de la Asociación Española, no lo digo yo, contactarlo, oye, lo llamo y le digo, mire, tengo un niño en estas condiciones, tiene no necesariamente lo vamos a poder ver siempre los mismos, pero nosotros pues nos conocemos entre los especialistas y sabemos quién ve cada EPS y podemos orientarlos y nosotros mismos no lo podemos ver porque entendemos perfectamente que es una enfermedad que debería manejarse bajo un seguro médico en toda su extensión, pero ustedes pueden llamarnos y pueden contactarnos. Es muy importante que estas vías de comunicación sean abiertas y muy tranquilas, ¿no? Si yo tengo una alta sospecha, debería contactar telefónicamente a alguien para saber qué hago con este niño en este momento. Y si no, al menos, digamos, si no, la situación no es tan compleja, hacer las remisiones por la vía habitual. En cuanto al cuidado integral, que es importante, importante que estos niños siempre tienen un retardo en el crecimiento, entonces el 10 y el 46% de los niños tienen alteración del crecimiento, entonces nosotros tenemos que impactar no solamente desde la parte nutricional, sino estar muy pendientes de cómo va creciendo. Ese retardo en el crecimiento tiene que ver mucho con el retardo en el diagnóstico. Entonces los invito mucho a que no esperemos a que el niño tenga un compromiso de talla para que empecemos o activemos las alarmas, sino que desde que el niño empieza a dejar de ganar peso de forma adecuada, tengamos como la malicia de estarlo remitiendo. Tienen que haber muchos factores con que pierdan crecimiento. Aquí ustedes los encuentran todos puestos y pueden entender de esa manera cómo es una enfermedad que impacta de manera sistémica, no solo desde la parte hormonal, sino desde incluso la parte de absorción, un intestino inflamado. Todos nosotros garantizamos nuestros nutrientes, no solamente los macros, sino micronutrientes en absorción a través de la mucosa intestinal. Entonces, si esto está inflamado, pues lo que va a pasar es que no vamos a tener la forma de tener un adecuado crecimiento. Y es muy importante que ustedes sepan esto, que dentro de las estrategias de manejo de nosotros, por ejemplo, la parte nutricional es fundamental. En la enfermedad de Crohn, en este momento, la primera indicación para remisión, el primer tratamiento que uno debería tomar para la remisión es la nutrición enteral continua. Y esto constituye darle el mismo alimento todo el tiempo al niño. Esto suena un poco complejo porque es dar una fórmula polimérica, ojalá hipercalórica, que garantice que el niño está todo el tiempo recibiendo los mismos, que el intestino está recibiendo todo el tiempo los mismos antígenos. Entonces, ¿cómo funciona esto un poco? Es como si fuera un portero de un edificio que tiene que dejar entrar siempre los mismos 4 carros. Entonces el portero el primer día que llega está muy alerta y entonces el portero hace referencia a todas las células del sistema inmune que están en el intestino.
Entonces el por el primer día que llega y entonces empiezan a conocer los carros, está súper atento y va a mirar la placa, quién es el del apartamento tal, y el control, listo, pero sí señor. Y luego llega el otro y otra vez se pone alerta. Pero resulta que a la semana que entran los mismos cuatro carros todo el tiempo, ya el portero alza lo ah, es el azul del 211, ah, y es el rojo del 302. Entonces, si yo siempre le doy al intestino la misma presentación antigénica, el mismo carbohidrato, la misma proteína, la misma presentación, el mismo sabor, él ya no se activa. O sea, ya, ah, son lo mismo, sí, sí, déjenlo entrar. Y eso disminuye la respuesta inflamatoria tanto que durante 8 semanas hacer esto tiene el mismo rédito que darle corticoides, evitándonos todo lo que significa dar corticoides en los niños en cuanto a crecimiento, riesgo de infección y sobre todo lo invaluable que es que si estamos dando un aporte nutricional que va a revertir todo el impacto nutricional que tenía la enfermedad de manera previa. No, porque no nos gustan los corticoides, básicamente porque lo que dice Aleida, pues uno no sabe mucho qué es lo que quiere, pero sabe exactamente qué es lo que no quiere. No quiere los corticoides porque disminuyen el crecimiento, porque disminuyen la masa ósea, porque aumenta el riesgo de infecciones. Entonces no nos gusta manejarlos en el largo plazo y esto es muy importante porque las mamás saben que cuando, no sé si les ha pasado también, sí, yo me pasaba con los nefróticos que la mamá lo había hinchado y empezaba a darle los corticoides. Un poco pasa esto, que cuando empiezan con las deposiciones con sangre, la mamá ya aprende y empiezan a darles entonces el corticoide. Entonces es muy importante que el pediatra no permita esto, o sea, que si vamos del pediatra y no, empezó, doctora, yo le doy el corticoide, bueno, ¿y cómo está? No, mejor, ya se lo va a empezar a bajar. No, 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 un momento, a recaídas frecuentes lo que hay que hacer es hacer una reevaluación completa del tratamiento y definir cómo lo vamos a cambiar. Nosotros tenemos muchas estrategias para mantener a un niño en remisión y que pueda tener una vida como se merece, o sea, en su colegio, con sus amigos, estudiando, alcanzando sus metas, no solamente académicas, sino personales, deportivas, todo. Y entonces nosotros podemos, por ejemplo, en vez de corticoides, no, les damos inmunomoduladores, tenemos la posibilidad de biológicos. Si hay que operarlo también, o sea, no es que la cirugía sea un castigo o que sea un mal hacer las cosas, ¿no? Muchas veces pues nos toca y es una buena estrategia, y es una buena decisión, pero es muy importante que nosotros tratemos de hacer un seguimiento muy cercano. En la calprotectina, por ejemplo, en forma regular en la colitis ulcerativa nos permite estar casi seguro de que si está baja tiene purgación mucosa, si eso se acompaña de que el niño está asintomático. Y lo mismo, mantener adecuados niveles de suficiencia de vitamina D disminuye el riesgo de recaídas. ¿Qué esperamos nosotros, por ejemplo, que los pediatras nos ayuden? A veces de pronto uno mide el peso y la talla y lo lleva a las desviaciones estándar, es lo que hacemos nosotros como en general, pero es muy importante tener en cuenta todos los factores. Por ejemplo, la talla medio parental, es muy importante la edad ósea y mirar además de la edad ósea cuál es el impacto, por ejemplo, en densitometría del tratamiento que tienen los niños y también de la parte nutricional, así como se ha impactado no absorción de nutrientes para crecimiento longitudinal, también para masa ósea. Es muy importante, nosotros ayudamos también de nutrición para evaluar la ingesta calórica, a ver, saber que tenga buenas fuentes de calcio, vitamina D, de micronutrientes. Hay que estarles calculando la velocidad de crecimiento y la evolución puberal. Y como les decía, la densitometría. Esto de la prevención de infecciones es súper, súper importante, porque lo que nos pasa con los niños con inmunosupresión es que como que todos, ay, no, 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 la vacuna no, 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 la vacuna sí. Entonces un niño con sospecha de enfermedad inflamatoria, cuando ustedes lo vean, que tengan los signos o síntomas de alarma, lo segundo que hacen después de la remisión para la endoscopia y la corona es présteme el carnet de vacunación y vamos a mirar cómo está, garanticemos que tiene todas las vacunas, sobre todo las vacunas vivas, porque como estos tratamientos ya vienen, son corticoide, inmunosupresor, debe tener todas las vacunas vivas y debe estar protegido antes de empezar el tratamiento de la enfermedad. Y tenemos además que garantizar que tiene niveles de las vacunas que le hemos pedido, que ha tenido. Nosotros tenemos niños que a los 10 años, por ejemplo, tienen anticuerpos para el antígeno de superficie de hepatitis B no detectables. Esto no nos puede pasar cuando vamos a empezar una inmunosupresión, porque en el momento que empezamos la inmunosupresión ya después es más difícil que tomemos los anticuerpos. Entonces es importante revisar las vacunas y revisar la respuesta y el cubrimiento que tienen y si no hacer los refuerzos respectivos. Eh, Realmente con las vacunas inactivadas no hay ninguna contraindicación, se los pueden poner. Estas son, digamos, como los valores de corte que uno esperaría tener para los diferentes anticuerpos para saber que los niños están protegidos y si no, debería entonces reforzar las vacunas.
Hay unas tablas específicas en el manejo integral del paciente pediátrico de qué le debemos pedir, qué no, y esto es un poco lo que queremos integrar desde el manejo de las clínicas de enfermedad inflamatoria, donde está el pediatra, el reumatólogo, el infectólogo, el inmunólogo, que una enfermedad no nos lleve a otra porque decidimos, por ejemplo, no vacunar. Y además de esto, pues siempre uno tiene que, la varicela es súper importante documentar la inmunización. Si no hay inmunización hay que vacunar 4 o 6 semanas antes de empezar la terapia inmunosupresora. ¿Qué consideramos estados de inmunosupresión? Niños con corticoides más de 20 o más y hasta 3 meses después de suspendidos. El tratamiento con mercaptopurina o azatioprina y dentro de los 3 meses siguientes de suspendido. El tratamiento con metrotexate y los tratamientos con la anti-TNF o los medicamentos biológicos, el ustekinumab o el vedolizumab, los antiintegrinas o de interleucina 12 y 13. No se le pueden poner a niños con estos estados de inmunosupresión ni polioral, ni BCG, ni triple viral, ni fiebre amarilla, ni rotavirus, ni varicela. Las otras pues sí pueden ser aplicadas sin complicaciones dependiendo de la edad de diagnóstico o el esquema de vacunación del niño. Y esto es muy importante porque los niños que tienen enfermedad inflamatoria tienen mayores tasas de ansiedad y depresión que los niños que no, pues como todos los niños enfermos o crónicos, dirán ustedes, pero el problema es que esto determina que tengan más sintomatología y a la vez esto aumenta los niños cuando tienen, por ejemplo, exámenes o cuando tienen factores de estrés muy importantes a nivel familiar, recaen en la enfermedad. O sea, los factores de estrés, y uno dice, claro, pero ¿por qué el estrés? El estrés aumenta las catecolaminas, disminuye el flujo esplácnico, disminución del flujo esplácnico es disminución de la perfusión intestinal, disminuye la perfusión intestinal, hay aumento de la permeabilidad, hay aumento de la translocación de bacterias y esto lo que hace, pues dispara el sistema inmune. Entonces, por eso es tan importante, incluso hay estudios que reportan cómo los niños haciendo yoga, autorreportes que ya los discutíamos antes, como una conciencia de enfermedad, tienen menores tasas de recaída y por eso puede ser, por ejemplo, la terapia conductual efectiva para estos niños. Y es muy importante la continuidad escolar. Estos niños no deberían, porque cuando los niños además ven que sus compañeros avanzaron a otro curso y que ellos están quedados y que perdieron el año, que no pudieron avanzar al siguiente nivel, así no habían perdido el año, pues como porque no lo hicieron bien, sino porque estaban enfermos, eso aumenta la ansiedad y eso aumenta la depresión porque además pierden como la cercanía a sus amigos aunque no dejen de serlos. ¿Qué cosas esperaría yo que ustedes, pues que se les quedara en el corazón, que se nos quedara en el corazón y que nos permita trabajar más juntos y de mejor manera por estos niños? Primero, que es una enfermedad que ustedes se van a encontrar de manera más frecuente, que nosotros necesitamos mucho el apoyo del pediatra para, no solamente para el diagnóstico temprano, sino para el manejo integral. Entre más temprano inicia la enfermedad, pues es más severa, pero entre más temprano la diagnostiquemos iniciado los síntomas, el niño va a tener menos complicaciones. Entonces no hay que asustarse con el síntoma, con el signo, sino hay que trabajar en que aclaremos ese diagnóstico para que se pueda empezar un tratamiento oportuno en el momento en que la enfermedad todavía está en su fase inflamatoria y no ha llegado a la fase de estenosis, fístula, que es como la progresión, por ejemplo, en el Crohn. Lo que les digo, las herramientas de comunicación son entendernos como lo que somos realmente, somos una red de trabajo y ojalá una red de amigos, donde procuramos todos que a ustedes les va mejor, que a mí me va mejor, pero sobre todo porque nos va mejor a los dos, les va mejor a nuestros pacientes. Entonces entendernos como un grupo de apoyo, digámoslo así, y tener toda la tranquilidad de comunicar dudas, preguntas, porque al final todas esas dudas o preguntas van a tener repercusión en que el niño tenga un diagnóstico más temprano o una solución más temprana a esas dudas. Y por supuesto, pues que tengamos una visión integral del niño, más allá de solamente la enfermedad, estar pendiente de su actividad académica, de su crecimiento, de su desarrollo, más adelante de su salud sexual y reproductiva, porque todas estas cosas impactan de manera directa los sentimientos, las emociones y disminuyen el riesgo de ansiedad y depresión que favorece las recaídas. Bueno, muchísimas gracias
Y creo que será a través de Juan que me vas diciendo si hay preguntas o intervenciones. Listo, doctora, ya reviso si nos han escrito algo más. No, no, por el momento no hay ninguna pregunta, doctora. Muchísimas gracias por su tiempo y pues por la comprensión con las dificultades técnicas que tuvimos. No, qué pena contigo, pero espera mi conexión. No, doctora, muchísimas gracias, en serio. Bueno, no, con mayor gusto, con mucho cariño. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Vale, hasta luego, doctora. Hasta luego.